La metodología es muy sencilla. En la primera parte la idea es presentar el mapa general de la región, como al final Iberoamérica como región es una región amenazada, para luego pasar a una reflexión sobre las posibles soluciones, ¿no?, a ese laberinto iberoamericano. Y vamos a darle la primera palabra a Ryan para que empiece con ese diagnóstico general y con esa reflexión de cómo los liberticidas amenazan nuestra estructura de derechos y libertades. Ryan. Bueno, gracias Eduardo. Como sabe, tengo un acento muy fuerte en español, entonces voy a hablar en inglés. I'll speak in English to spare you all from having to listen to my accent in Spanish. Thank you to New Direction for the opportunity and for this very timely conference for all those who organized. Eu quero agradecer os portugueses na sua língua, só por segundo, pela hospitalidade. Thank you very much to the Portuguese for hosting us as well. What a lovely city to have a conference in. So I've been asked to speak on, first on the question of the threats to freedom in Latin America and to sort of set the scene here. And I see two principal threats to freedom and liberal democracy in the region. One is internal and the other is external. I think that the internal threat in Latin America is this very, very well-worn autocrat or even dictator's playbook that we've seen developed in the region. This is a well-worn playbook that seeks to gain power through democracy and elections and then quickly shift the terms of debate and the terms of an election, the electoral competition, to favor the ruling party. Now, the left loves to talk about people like Jair Bolsonaro in Brazil and threats to democracy in Brazil. And they may be right. Only time will tell. But I think up to this point, we can say pretty securely, pretty safely, that it has been the political left in places like Latin America who have perfected the autocrat's playbook. The political left has taken the autocrat's playbook to its logical conclusion. Look no further than the examples in Nicaragua and Venezuela. And increasingly, we can observe an attempt to utilize what I would consider an autocrat's playbook in a country like El Salvador. Now, a movement such as Nayib Bukele's in a country like El Salvador is actually quite interesting because it's moved even away from being strictly political, from being strictly left-wing. It is an apolitical attempt, in my opinion, to transform the political system of that country. It's a thinly veiled attempt to gain power and to keep it. I think Bukele's goal is transparent. Naked power for the sake of power. And he even described himself recently on his Twitter account as el dictador más cool del mundo. Why he would do that, I don't know. But that's his self-description. Now I want to take a second to adumbrate the specific moves that I think we've seen across the region in Latin America as part of this autocrats and eventually dictators playbook. We've seen a lot of populist rhetoric that takes advantage of societal cleavages to harm democratic institutions and to sow public division, exacerbate tension, widen cultural divides, and make people feel more alienated from the body politic. Now, what usually follows is an electoral re-engineering under the guise of cosmetic reforms that are necessary to make the system more efficient, freer, fairer, etc. But in reality, these changes always favor the incumbent. In places like Nicaragua, the electoral, the level of support that one needed to be elected president was lowered to 35%, for example. We've seen reforms that have packed once independent electoral commissions with allies, lowering the threshold to be elected to office, the use of state resources to support an incumbent's candidacy, such as directing state funds at friendly media outlets who offer favorable coverage, or on the flip side of that coin, closing media outlets that are unfavorable and offer unfavorable coverage to incumbents or aren't in sync with the prevailing zeitgeist in the country. We've seen politicians dominate the public space, suffocate civil society, perform an end around institutional checks and balances, and even commandeer the political opposition in a country like Venezuela and Nicaragua, where unfortunately
many of them are sort of faux opposition now. We have strong reason to suspect that they're on the payroll of the dictator. Stripping judicial independence, packing the judiciary, and eventually the politicization of the national police and the armed forces, and in some cases, like in Venezuela and Nicaragua, the creation of paramilitary organizations that help to keep the streets clean and keep street-level pressure at a minimum so that regimes don't feel the threat. Now, I think the external threat in this scenario emanates from the authoritarian countries around the world themselves. And I believe China, Russia, and to a much lesser extent Iran, represent one of the gravest threats in a generation to global freedom movement in Latin America. Why? Because I think these countries are not only working to undermine the global system generally that's been created and nurtured by leading liberal democracies such as the United States and the European Union, but I also think that they have a way of supporting elected autocrats in Latin America that helps them shore up their regimes at critical moments. These autocrats have not risen independently around the world. I think scholars have shown pretty definitively that those reading the dictator's playbook learn from one another. Now, it's a funny thing to think dictators would have a sort of conference like we're having here to further freedom, in their case to further their own self-rule. But it is the case that they learn from one another. They learn about the best lessons in electoral manipulation, best lessons in stacking judicial systems, the best lessons for hanging on to power. We've seen multiple cases in which Venezuela and Nicaragua have used domestic legislation, carbon copies of stuff that's come out of Putin's Russia, and transplanted it into a different context in those countries to great effect. Scholars call this phenomenon authoritarian export or authoritarian learning. So governments are learning to use survival strategies based upon prior successes and failures of other governments. So it's not just the ability of great authoritarian powers to come to the rescue of a Nicolás Maduro in Venezuela at a critical moment in time when the opposition is pushing for his downfall. It's also the ability for them to inspire through their domestic laws and legislation and means of control a way for dictators to stay in power in Latin America. And so I think there's a reason to worry as well about this external threat, and especially the way that it instantiates itself in various institutions, such as the Foro de São Paulo and the Puebla Group and other groups in Latin America that, in my opinion, don't really seek to do anything but further some of the worst excesses that we've seen in the region. Muchas gracias, Ryan. La verdad es que ha sido un mapa interesante para empezar esta discusión. Le paso el micrófono a María Clara. María Clara, ¿cómo ves el estado de la región desde tu punto de vista? Un saludo para todos. I want to thank New Direction for this invitation. And I'm going to speak in Spanish now because it's easier for me. But I am the executive director of a think tank. Switch to Spanish. Que se llama Instituto de Ciencia Política, y básicamente estamos dedicados a la defensa de las libertades económicas, las libertades civiles, y hacemos mucho análisis de la agenda legislativa y de las políticas públicas para tratar de incidir en las mismas. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? Esto no es algo nuevo, son décadas y décadas de un asalto populista con una estrategia muy bien pensada por parte de la izquierda. Entonces, yo creo que hay dos factores importantes por los cuales han logrado capitalizar, digamos, todo ese descontento social y llevarlo a su favor, digamos, construir una agenda en la cual el populismo es efectivo. Y estos dos componentes son principalmente la corrupción, la ineficiencia del Estado, en la cual hay que decir que la centroderecha también ha jugado una parte importante. Y la segunda es la cohabitación de la centroderecha con la izquierda para mantener, digamos, unos gobiernos y para mantener unos estados absolutamente proteccionistas, paternalistas,
donde abundan los monopolios, la inseguridad jurídica, donde hacer negocios es muy costoso y donde no se defienden lo suficiente los derechos de propiedad. Y me refiero a esto porque precisamente ayer hablaban sobre el tema de la importancia de las libertades económicas para el progreso y para poder combatir la pobreza. Y cuando uno mira los índices del Fraser Institute de Canadá, por ejemplo, o cualquier índice que uno mire, el de la Heritage Foundation, cualquiera, ve que la región latinoamericana está bastante, atrasada, por decirlo así, en cuanto a las reformas importantes que hay que hacer en materia de libertades económicas. Entonces, todo esto le ha dado pie a la izquierda para tener un discurso fuerte. Esto es un caldo de cultivo para el populismo y se ha posicionado mucho la idea en América Latina entre las personas de que el capitalismo no funciona, digamos, de que el capitalismo es perverso, de que el capitalismo debe ser reemplazado por, un modelo más justo, y por eso el socialismo gana tanto terreno. Pero es que lo que tenemos en América Latina en realidad no es una falla del capitalismo, es un capitalismo mal implementado. Es un capitalismo, lo que se llama capitalismo de amigotes o lo que se llama un capitalismo rentista, en el que los gobiernos dan prebendas y protecciones a algunos sectores que tienen acceso a ellos. Y es por eso que esta pelea es tan difícil de dar, porque es muy difícil convencer a la población de que la salida es la libertad. ¿Por qué son tan efectivos? Entonces, ¿por qué es tan efectiva la izquierda? ¿Cómo lo hacen? Controlan, y esto tampoco es nuevo, por décadas han controlado los sistemas educativos, se tomaron la academia, montaron narrativas que básicamente utilizan estos métodos para subvertir, en el sentido de cambiar todos los valores de las sociedades, toda la agenda moral, por decirlo así, y usar narrativas a su favor. Han posicionado la idea de que los empresarios son perversos y han justificado lo que se llama todas las formas de lucha, justificando el uso de la violencia. Se han tomado entonces todos los espacios con un dogmatismo ideológico y un totalitarismo intelectual inmenso, muy aprendido de Cuba y Cuba a su vez de la Unión Soviética. Se tomaron los medios de comunicación, tienen ONGs, grupos de la sociedad civil de izquierda poderosísimos que lo han hecho sumamente bien, ONGs que tienen una incidencia permanente en el Congreso, en los congresos de sus respectivos países y que logran incidir en las cortes a través de lo que llamamos el activismo judicial. Han llenado muchos espacios de deliberación política a los que el centro derecha, los empresarios y los centros de pensamiento de derecha no han logrado entrar. Y creo que vamos a hablar, Eduardo va a hablar un poco más sobre eso, pero son expertos en montar redes internacionales como el Foro de Sao Paulo, que funciona bastante bien, y lo hacen a través de un mecanismo, de parainstitucionalidad. Montan, por ejemplo, a la par de instituciones regionales que se han generado a través de procesos de integración económica, como el Mercosur, por ejemplo, montan en paralelo la UNASUR, que es simplemente una institución regional, pero solo de la izquierda, de los líderes de la izquierda. Son genios haciendo diplomacia pública en Estados Unidos, en Europa, en las Naciones Unidas, son genios en esto. Y muchos de estos estados están haciendo, la izquierda, las dictaduras latinoamericanas están haciendo alianzas, como lo comentaba Ryan, con lo que se llaman los rogue states, o en español los estados bribones, y no tienen ningún problema en recibir financiación de las redes criminales, dineros del narcotráfico, alianzas con redes criminales internacionales para lavado de activos. Muchos de ustedes se sorprenderán de saber que en Venezuela Hezbollah, por ejemplo, tiene presencia. Y como lo comentaba Ryan, Rusia, Irán, China, pues tienen presencia permanente en la frontera colombo-venezolana. Colombia comparte una frontera muy grande con Venezuela y hoy en día tenemos, que creo que esto es importante decirlo para que ustedes vean la dimensión del problema, tenemos casi 2 millones de refugiados venezolanos en Colombia.
Esto es más, esto es un número de refugiados mucho más grande de lo que tiene Siria, por ejemplo, y este problema a nivel internacional parece no tener la suficiente visibilidad. Y por último, ¿cómo lo han logrado? Y creo que hay que referirse a lo que ha pasado en Chile, en Colombia y en Ecuador, y esto ha sido una estrategia coordinada. Allí lo que se ha hecho es digamos, unos intentos de desestabilización por las vías de hecho y el uso de la violencia. Recuerdan ustedes, bueno, y en Colombia este año fue bastante grave, todos los desmanes, la destrucción de la infraestructura pública, utilizando como excusa la protesta social supuestamente pacífica y legítima que está en las constituciones de esos estados, pero utilizándola para deslegitimar las instituciones y deslegitimar el uso, perdón la redundancia, legítimo de la fuerza. Entonces, creo que esas son como las 5 maneras principales en las que lo están haciendo y por las cuales son tan efectivos. Muy bien, muchas gracias, María Clara. Y por último, para cerrar esta ronda de diagnóstico, le paso la palabra a Pamela Asturizaga, Senior Latin America Policy Fellow del International Republican Institute. Pamela, muchas gracias. Gracias, Eduardo, y quiero comenzar agradeciendo a New Direction por esta fantástica organización y a todo su equipo y por invitarme a ser parte de este panel con tremendos expertos acompañada. No quiero ser repetitiva porque no puedo estar más en acuerdo con lo que decía Ryan y María Clara sobre la situación en Iberoamérica y específicamente en América Latina. Pero es verdad que esta situación del día de hoy es consecuencia de una cultura política muy descuidada, de una cultura política desnutrida, si vale el término, en estos años de pandemia, y que ha hecho que América Latina y Iberoamérica sea presa fácil de ser cooptada por movimientos y regímenes populistas y demagógicos. Los ataques a la libertad, a todas las libertades económicas, sociales, políticas, no son una amenaza, son una realidad del día a día de millones de latinoamericanos. El contexto de la pandemia no ha hecho más que ratificar que existe una agenda antilibertades a nivel mundial, pero por supuesto bastante enfocada en América Latina y en sus gobiernos y utilizada por sus gobiernos. Todos los estudios, los que tú mencionabas, María Clara, todos los rankings, el Democracy Index, el reporte de Freedom House y cualquier otro estudio independiente ratifica este retroceso de las libertades y de la democracia a nivel mundial, pero especialmente en la región. Y esto tiene que ver con responsabilidades justamente de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos demagógicos, de medios, algunos cómplices, algunos cooptados por ellos para ser serviles a estos regímenes populistas. Sin embargo, ellos han aprendido a instrumentalizar la democracia, han aprendido a cambiar lo que es la legalidad por una legitimidad falsa, y lo han hecho muy bien. El día de hoy, como decía justamente mi colega, no es un año, no son 2 años, son décadas. Cuba 60 años, Bolivia 15 años, Venezuela va por los 22 años de mantenerse en este tipo de regímenes y retrocesos. Sin embargo, después de 15 años de haber trabajado con partidos políticos y sociedad civil en América Latina, puedo dar fe que existe voluntad de cambio, que existe movimientos interesados en recuperar la libertad. Y tengo 3 reflexiones relativas a las causas que nos pueden dar pie a pensar en las soluciones. La primera tiene que ver con cambiar los ejes de la polarización. Y cuando hablo de la polarización me refiero a dejar de usar esta retórica populista, clásica, de ricos versus pobres, y cambiar y tratar de motivar otro tipo de polarización que tiene que ver con oportunidades, desempleo versus empleo, seguridad versus inseguridad, lo que justamente hablaban en los paneles de ayer.
estar cerca de la gente, acercarse a las necesidades de la gente. Ya la discusión no solamente puede ser democracia versus dictadura, la discusión tiene que aterrizar al día a día de la población, acercarse a sus necesidades básicas. Y esa narrativa, esa nueva ingeniería del lenguaje es algo que nosotros podríamos usar para transmitir y retornar a los deberes, a los valores conservadores y libertarios. El segundo punto tiene que ver con proteger a los nuestros, a los voceros, a los que van a hacer el cambio. Y esto tal vez tenga un poco más de sentido al otro lado del Atlántico porque tenemos muchísimos presos políticos. Tenemos candidatos en la cárcel en Nicaragua, tenemos expresidentes en la cárcel en Bolivia, tenemos activistas, artistas presos hoy en día en Cuba. Cualquier proceso de liberalización va a pasar antes, tiene que pasar antes por gente dispuesta a hacerlo. A eso me refiero cuando hablo de proteger a los nuestros, de cuidarlos, de orientarlos. Y ahí es donde España, Europa, pueden jugar un papel justamente de referencia. Simplemente para resumir este punto, tiene que ver con la parte de preservar el tejido social, preservar el tejido institucional, para poder orientar nuevamente esta lucha. Y el último tiene que ver con quién y a quiénes hablamos de este cambio posible. Ya sabemos que la situación está mal, pero para poder cambiarlo necesitamos orientar y definir quiénes van a ser los que van a hacer posible este cambio en Iberoamérica. Y tiene que ver con los jóvenes. Posiblemente estoy intrigado, pero en América Latina y en la región latinoamericana son más del 30% de la población. Son 160 millones que están ahí. El cambio en la región va a venir desde abajo. Son ellos, además, los que están demandando libertad y a quienes debemos adaptar el mensaje. Es importantísimo hacer pedagogía de los valores de la libertad, de los valores conservadores, pero debemos adaptarnos a esta nueva batalla cultural del siglo XXI. Muchas gracias, Pamela. Bueno, pasamos al segundo bloque, ¿no? Al bloque de las soluciones, que es un bloque que además pues yo creo que conviene mucho discutirlo en este tipo de foros, ¿no? Con amigos comprometidos con la causa de la libertad. En su momento, en la Fundación Disenso, sacamos adelante como un documento casi fundacional, ¿no? La Carta de Madrid, que era una carta precisamente para edificar un espacio de cooperación en el entorno de la iberosfera, con toda Iberoamérica, con un acuerdo de mínimos, un poco lo que comentaba Pamela. O sea, tampoco se trata, aquí el enemigo, el adversario, es evidente, es una narcodictadura de carácter comunista que se organiza a lo largo de 30 años en el Foro de Sao Paulo, un proyecto castrista, además reconocido por varias personas, o sea, Hilda Molina, que trabajaba para el régimen castrista y que ahora vive en Argentina, o sea, reconocido por un montón de personas que participaron del proceso, ¿no? Entonces, la Carta pretende ser una especie de acuerdo de mínimos sobre el Estado de Derecho, sobre el respeto a la propiedad privada, a la democracia, a la estructura de derechos y libertades de la gente, en definitiva, sentido común, ¿no? Institucional. Pero ¿qué otros proyectos, qué otras soluciones podemos, digamos, idear para enfrentar el adversario que tenemos, que es un adversario muy duro y un adversario que no tiene escrúpulos? Recibe dinero, como señaló María Clara, abiertamente del narcotráfico y de otros sistemas, digamos, ilícitos. Entonces, ¿cómo enfrentar eso para recuperar, digamos, el valor de la libertad, del Estado de Derecho, de la democracia y ciertos valores conservadores que creo que subyacen en la cultura iberoamericana, ¿no? Cuando uno conoce la región, la mentalidad es conservadora, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Cómo hacer que esa mentalidad se rebele contra lo que está pasando en Chile, una asamblea constituyente controlada por la izquierda, con lo que está pasando en Colombia, con disturbios multimillonarios que han dificultado el día a día de un gran número de personas? ¿Qué soluciones podemos poner en práctica? Le vuelvo a pasar el micro a Ryan. Bueno, gracias, Eduardo. How can we defend freedom in Latin America? It's a difficult question, but I think that there are plenty of solutions. And
while I said in the first round that I think that the left has perfected the autocrat's playbook, the dictator's playbook, I think that the fault lies with us, that quite simply liberal democracies haven't done a very good job of defending other liberal democracies. We haven't developed the tools, or we haven't developed them to the fullest extent possible. In order to rise to the challenge of the playbook, which we've seen in the region so frequently, I think we need to renew the US-EU alliance. We're the two most important liberal democratic powers that will have any sort of influence in Latin America. The transatlantic alliance, at its best, is capable of robust, coordinated foreign policy aimed at expanding freedom throughout Latin America. And the expansion of freedom, in my opinion, in Latin America is just simply not possible without a closer alliance between the US and the EU on Western Hemisphere issues. Now, for places like the European Union, and I'm going to be critical right here, I think in places like Latin America, that means understanding that Cuba is not just some benevolent country where you all can go and enjoy the sun-kissed beaches of Havana and American throwback cars. It means understanding that policy toward countries like Venezuela and Nicaragua has been completely insufficient, and in many cases even coddling of the dictatorships. As Eduardo mentioned, I wrote a report with one of our friends here in the audience, Jorge Gonzalez, specifically about this issue with respect to Venezuela. So of what does this new foreign policy consist? And I think, as in sport, every good offense starts with a good defense. And so I think we need to publicize what this dictator's playbook actually is. Publicize that there's an awareness of it. Make publics throughout Latin America aware that this is what's happening, because sometimes in the moment it's not always clear to publics that this is a slow-moving catastrophe, as it was in Venezuela, as it was in Nicaragua. These places have been under the playbook for 20 years. But it wasn't always clear at any particular point in time to the publics themselves that the playbook was in motion. To Eduardo's point, I think we need to give institutional mortar to the Democrats' playbook by embedding it within well-defined alliance structures like the US-EU alliance structure, or the meeting of regular institutions of a less formal nature, such as the Club de Madrid. And these are sort of networks that can counter the other networks that we've mentioned that exist within the region, such as the Foro de São Paulo and the Puebla Group, among others. Maria Clara mentioned UNASUR, mentioned a whole raft of other multilateral organizations that really don't seem to have any purpose other than to further this sort of political structure within the region. And in many cases, they're open. They're transparent about the fact that this is what they want to further. Take the Bolivarian Alliance for the Alternative Americas, the so-called ALBA. It was pretty transparent what that organization was all about. They weren't hiding anything. The playbook was practically embedded into that organization. And so that's how open and transparent the opponents of freedom and liberal democracy are in Latin America about their agenda. And I don't think we should be shy about being transparent and open about ours either, because I think that's a pretty effective way to go about doing things. And I think that's the best way that we have to increase the freedom agenda when we think about this raft of thinly veiled parallel organizations, as Maria Clara mentioned, that have grown to undermine the authority of the ones that we want to highlight. So I mentioned ALBA. I could mention CELAC. Those who were paying attention to the region probably saw the meeting 2 weeks ago in Mexico City, where Maduro got his first diplomatic audience in many, many years, where a man who's been indicted by the United States for narco-trafficking was allowed to land in Mexico City without consequence and given a diplomatic audience. This isn't a group with the best intentions of Latin America at heart. This isn't a group that raises to the level of excellence the best values in the region. Also, if we believe that elections are some of the most important issues in the region, the lifeblood of liberal democracies throughout Latin America, and have the potential to bring political renewal, I think it's time that we start to reanimate the debate that we've had in the past about the technical standards inherent in free, fair, and transparent elections. What constitute credible elections?
The EU and the US, quite simply, have the best, most technical, trusted elections observations bodies. The OAS does a pretty decent job as well. And I think we need to have that conversation to combat many of these anti-democratic efforts that we've seen throughout the region to dilute standards and to spread misinformation. And by the way, those organizations that I mentioned before, the ALBAs, the CELACs, and others, they've also gone into election monitoring. They've also gone into election certification. They've also gone into all sorts of other areas that they have no business being in, that they don't have the technical expertise to be in. And I think, lastly, we need to elevate the conversation of trade and prosperity. We're not going to get anything done in Latin America if we don't talk about trade, greater prosperity, economic integration. That is part and parcel of this entire agenda. The US and the EU remain the two of the largest economic blocs in the world, and aside from China, they are the most important trading partners of many countries in Latin America. And so if we don't talk about trade and how it has a nexus to every single part of this agenda, we're missing a huge part of this. Now, I just want to close by saying the great travesty to all of this that we've talked about in the first round of this panel is that Latin America and the Caribbean, uniquely in the world, on September 11th, 2001, pledged in the Inter-American Democratic Charter to further the cause of representative democracy as a right of the peoples in the Americas. This was really a revolutionary document at the time for a largely developing region to commit itself to such a lofty project. The travesty of it all is that we've fallen so far short of those high ambitions that were set on September 11th, 2001. So the ambitions are there. The ambitions are there. The realities are not. Muchas gracias, Ryan. María Clara, ¿qué podemos hacer para coordinar esfuerzos y promover una cultura de Estado de Derecho, libertades, etcétera? Bueno, definitivamente, en primera medida, copiar un poco la estrategia que para ellos ha sido tan efectiva, y es la de trabajar en redes, trabajar en red a nivel de la región, tratar de emular un poco lo que ellos han hecho con el Foro de Sao Paulo y tener acciones coordinadas entre nuestros países. Definitivamente estas redes tienen que ser unas redes que incidan, que tengan una incidencia real, y unas redes que estén apoyadas en organizaciones como por ejemplo los centros de pensamiento, que defiendan la libertad de manera frontal y que estén dispuestas a entrar al debate político, recuperando espacios que han estado perdidos durante décadas. Hay un problema enorme en América Latina, y es que nos ha dado miedo, lo comentaba Ryan, hablar de frente. Es decir, esta gente sale con transparencia a mostrar sus intenciones, pone sobre la mesa su ideología dañina, populista, socialista, y a nosotros nos da miedo, nos da pánico defender frontalmente las libertades. Creo que hay una experiencia que está siendo referente ahora para América Latina, y es lo que sucedió en España con Isabel Díaz Ayuso, y la manera en la que tuvo un triunfo en las elecciones de la Comunidad de Madrid, y pues es bastante admirable cómo ella fue capaz de defender los valores de la centroderecha, los valores de la libertad de manera frontal. Hay algo también que mencionaba Pamela, a lo que quiero hacer referencia, y es que la izquierda ha sido sumamente eficiente en América Latina, creando partidos políticos que son de izquierda, pero los hacen ver como partidos de centro. Nosotros los llamamos, por ejemplo, en Colombia hay un partido verde que se vende como un partido de centro, en defensa supuestamente de los temas ambientales, pero le decimos la patilla, la sandía, porque son verdes por fuera y rojos, muy rojos por dentro. Y esta ha sido también una estrategia muy efectiva para poder ganar el voto joven. Entonces, cuando ustedes miran en Colombia, es el partido con mayor crecimiento y el partido al que todos los jóvenes quieren pertenecer. Y en realidad es una estrategia planeada de toda la izquierda, de si no ganamos con Gustavo Petro, que es el terror de América en este momento, porque tenemos elecciones el año entrante y tiene buenas posibilidades de ganar, si no ganan con la extrema izquierda, ganan con este centro disfrazado.
¿Qué más podemos hacer? Además de crear estas redes, hacer investigación, pero una investigación que sea basada en datos, en evidencia, con soluciones reales que funcionan. Es decir, la izquierda incide en el Congreso, sale con información a los medios de comunicación y es toda información que en realidad no tiene evidencia clara, hacen de correlaciones, hacen causalidades, dicen cualquier cosa y no hay nadie que los esté, digamos, poniendo en evidencia y sacando datos y evidencias sobre, sobre la realidad de lo que hablan y dicen. Yo creo que también otra manera es incidiendo en espacios como este, visibilizando lo que pasa en América Latina, porque a pesar de que en Europa esto pueda parecer muy lejano, pues este es el teatro de operaciones de la izquierda a nivel mundial. Este es el lugar donde está sucediendo la acción de las estrategias de la izquierda que son absolutamente liberticidas. Y creo que es muy importante a nivel internacional llevar a espacios, digamos a este tipo de espacios, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, contar la realidad de lo que está sucediendo. Para nosotros en Colombia es muy triste ver cómo un proceso de paz que firmó el expresidente Santos con las FARC, con la guerrilla de las FARC, ha sido vendido como una gran, digamos como la gran panacea para solucionar el conflicto de 50 años en Colombia, lo cual no puede estar más alejado de la realidad. Hasta le dieron un premio Nobel por llevar en realidad a los ex-FARC al Congreso de la República. Hoy en día tienen asiento en el Congreso de la República. Y este tipo, digamos, de análisis no llegan a estos espacios internacionales. Y pues esto hay que seguirlo haciendo, hay que seguir denunciando lo que está sucediendo. Y creo que la formación. Por último, la formación, y significa que nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande desde el instituto que presido en el tema de formación en diferentes audiencias. Entonces estamos formando periodistas, estamos haciendo formación para funcionarios públicos a nivel local, para profesores de colegios y universidades, para niños y jóvenes en los colegios. Y creo que lo que hemos aprendido en centros de pensamiento y organizaciones de centro derecha en la región sobre la manera de defender la libertad puede ser muy efectiva si lo hacemos de manera coordinada. Muchas gracias, María Clara. Y Pamela, ¿qué opinas antes de pasar a las preguntas del público? Gracias, Eduardo. Sé que tengo que ser breve porque ya estamos justo en el tiempo y solamente quiero mencionar tal vez 2 puntos, complementando lo que decían mis colegas. El primero es dejar o no incurrir en el sectarismo infantil, como decía Mario Vargas Llosa. Es decir, hacer ese acuerdo de mínimos, que un buen ejemplo es definitivamente la Carta de Madrid, pero también reactivar el Grupo de Lima. ¿Por qué UNASUR, por qué el ALBA, por qué CELAC son tan exitosos? No porque piensen igual, sino porque tienen justamente estos acuerdos mínimos donde han encontrado puntos de coordinación. Y creo que hay bastantes puntos de coordinación entre los valores liberales y conservadores. Y dejar de ser reactivos ante la agenda populista, ante la agenda de los gobiernos de izquierda. Hemos sido todos estos años, estas décadas, reactivos ante una agenda ya establecida por ellos. Es necesario empezar a plantear acciones concretas de cambio. Y finalmente, el punto que mencionabas, y repito nuevamente, el tema de los voceros, el tema de los partidos, el tema de los jóvenes. No podemos descuidarlos porque son ellos los que van a hacer el cambio, son ellos los que van a retomar la batalla. No hay batalla sin guerreros. Y el día de hoy, esta gente ha nacido ya en dictaduras. Por lo tanto, el conocimiento que pueden tener por algo que desean es algo que no saben cómo es. Fomentar ese trabajo desde estas organizaciones, desde estos espacios donde, una vez más, Europa y España pueden, en definitiva, ser un referente para una transición en Iberoamérica. Muchas gracias, Pamela. Yo creo que efectivamente esos acuerdos de mínimos son esenciales, ¿no? Al final, algo que satisface mucho a la Fundación Disenso y a Vox es que en la Carta de Madrid aparece María Corina Machado, y una luchadora pues histórica, ¿no?, por la libertad en Venezuela, y a su lado pues gente a lo mejor con ideas más conservadoras, como a lo mejor Eduardo Bolsonaro, y todos comparten una causa
que es la causa de proteger las democracias, proteger el Estado de Derecho y enfrentar a ese adversario liberticida, ¿no? Pero bueno, ya llegamos a las preguntas. Tenemos como 8 minutos para las preguntas del público, así que bienvenidas sean. Ya veo ahí a nuestro querido amigo Juan Ángel y ahí al fondo a Jorge, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En inglés quizá. Sí, como So, quieras. well, thank you very much. This was really interesting. So, following the example of a swing state, right, that can help change things greatly in terms of recovery, so positively, or in terms of downfall, what would you say? Though we know we have to be on every battlefield there is, but what would you say? Which would you say are the swing states within Latin America? So the most, the pressure points, right, that we have to touch, and also from outside of Latin America. So, for instance, Spain. So, which are the swing states that, with the right policy, the right political discourse, etc., can help change the situation the fastest? Thank you. Muy bien. ¿Alguien quiere tomar el micro? I'll start with that. I think within Latin America, firstly, Colombia has been the historical partner of the United States and one of the most dependable countries in the region in terms of furthering the kind of agenda we're talking about of liberal democracy and freedom. I think if we lose Colombia in the next election, 2022, to someone like Gustavo Petro, who used to burn the U.S. flag. I don't know if he ever burned the Spanish or the EU flag, but I'm sure he burned the U.S. flag. Former guerrilla. This would be a very, very bad situation, certainly a point of no return for some of us with respect to Latin America policy. Mexico is obviously another one of those swing states. I think that is, normally speaking, on the right path, or relatively speaking on the right path, and has taken a significant step off the right path under Andrés Manuel López Obrador, as I mentioned in the last weekend's meeting of CELAC, offering a platform for Nicolás Maduro to come in and have his first diplomatic visit in many years. So those are big concerns of mine in terms of swing countries within the region. I think within Europe, I would welcome more interest from Europe, quite frankly, in the Americas. I don't think there's enough interest specifically to combat what I think has been a Spanish dominance over EU Latin America policy that hasn't necessarily served the EU very well. And so I would like to see the UK more involved, I think, in the Americas. I think they have plenty of interest at stake, and it would be justified, especially given the historical power that the UK was in the region. But I would also welcome other countries as well, specifically as a way to sort of neutralize some of the Spanish excesses we've seen in the past. Now, if there's a change in Spanish government, we could see, I think, a different posture to Latin America, and I think that would be very welcome in terms of not sort of aiding and abetting some of the worst practices and the worst regimes we've seen in the region. ¿Algún comentario más por aquí? No, ¿Sí? solo, Ryan, que creo que vale la pena mencionar Perú, que recientemente ha caído en manos del comunismo, en realidad. El nuevo presidente peruano, estamos esperando a que comience a hacer ola destructiva en todos los avances que había tenido Perú en los últimos años. Sí, a modo morboso, ¿no? Parece que al interior de Perú Libre hay peleas, ¿no? Entre senderistas y cubanos, ¿no? Digamos, Cerrón versus Iber Maraví, ¿no? Pero bueno, le paso la palabra a Jorge. Bueno, muchas gracias por el magnífico panel a los cuatro. Y precisamente, Eduardo, partiendo de la cuestión cubana, quería saber la opinión del panel sobre este elefante en la sala, ¿no? Siempre esta dictadura tan longeva que tiene sus huellas allá donde avanza el populismo y el narcochavismo, ¿no? Y parece que ha habido una estrategia
tanto por parte de Europa como de la administración Obama y ahora la de Biden, que consiste en, de alguna forma, alentar el disenso y esperar que haya un cambio gradual, que de forma orgánica se desarrolle en la sociedad cubana un cambio gradual. Y en cambio yo quería preguntaros si a raíz del movimiento San Isidro y de las protestas que estamos viendo cada vez más en la isla, si es la oportunidad de cambiar y de evolucionar hacia una estrategia que busque la confrontación frontal contra el régimen y a rebelar al pueblo cubano contra el tirano. Muy bien, pues yo creo que aquí la autoridad es Pamela, que ha trabajado Dejamos mucho. la palabra a Pamela. Exacto, en la cuestión cubana. Pamela. Gracias, Eduardo y Jorge, por la pregunta. Creo, en definitiva, que lo que pasó el 11 de julio en Cuba, donde hubo una manifestación masiva, espontánea, de las 16 provincias de la isla, es un punto de inflexión. Después de 30 años del maleconazo, no hubo en la isla una manifestación de este tipo, a este nivel, donde realmente exigían un cambio. La gente exigía cambio, la gente exigía medicinas, la gente exigía agua potable, salud, cosas que el régimen se jacta de tener y de garantizar a sus ciudadanos, y que en realidad no lo tienen hace décadas. Pero también la gente exigía libertad. Y creo que puedo ser bastante optimista, pero creo que de verdad es un punto de inflexión y que la sociedad cubana está cambiando. Internet es el enemigo más grande ahora mismo de la dictadura, que está permitiendo abrir esas fronteras, penetrar información, permitir el acceso a la información a un régimen tan cerrado y tan oscuro. Por lo tanto, creo que así como el régimen cubano ha sido el punto de difusión del populismo, de las dictaduras y de todos esos planes maquiavélicos, creo que también ahora mismo el pueblo cubano puede ser una bandera, una luz para que el resto de América Latina pueda ver el cambio pronto. ¿Alguien más quiere comentar sobre Cuba? ¿Nada más? Pues, ¿hay alguna pregunta más? Sí, ahí hay una última pregunta. Buenas. Hombre, a mí me gustaría que hablaseis un poquito de buenas noticias, de lo que ha logrado Javier Milei en Argentina, que de la noche a la mañana, con un pequeño, diciendo 50% de inflación, 50% de pobres, con pequeños eslóganes ha logrado casi 250.000 votos. Y también he escuchado de gente que pertenece a Disenso, respondiendo a la pregunta de Juan Soto, decir que Cuba es la cabeza de serpiente y Colombia es la joya de la corona, ¿no? Gracias. Bueno, pues ¿alguien quiere en un minuto hablar de optimismo en la región? Yo sí creo que hay algo de optimismo, ¿no? No solo en Argentina, ¿no? O sea, Uruguay es un país que ha conseguido, digamos, grandes cosas con el cambio de gobierno. Ha derrotado a un partido de izquierdas histórico, a una coalición, de hecho, de partidos de izquierdas histórico. Argentina, estoy convencido de que las ideas liberal conservadoras van a avanzar gracias a las acciones de Javier Milei, ¿sí? Y de otros, López Murphy y otra gente que está ahí participando. Y probablemente haya algún que otro cambio en positivo a futuro en México, ¿eh? Yo creo que el hartazgo con López Obrador es evidente. Sí, sí. Y Ecuador. Y Ecuador este año, efectivamente. Ecuador está en este momento en muy buena posición. Creo que ahí la clave del tema ecuatoriano ha sido pensada cinco años antes, donde hubo una reforma electoral que permitió ahora mismo que el partido de Lasso pueda acceder al poder. Esos mínimos, nuevamente, llegar a esos acuerdos mínimos, institucionalidad electoral es fundamental en América Latina, y ahí recibimos muchísimo apoyo de la Unión Europea, de Estados Unidos, para poder lograr esta transparencia, que el día de hoy Lasso esté en el poder. No, solo referirme a cuando hablas de Colombia como la joya de la corona, y creo que eso es muy cierto. Digamos, Cuba a lo que más le ha apostado durante décadas es a la caída de Colombia. De hecho, las guerrillas más antiguas del mundo, de corte comunista, por supuesto, son las de Colombia. Y Cuba siempre ha sabido
que si cae Colombia, cae el continente. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos, sobre todo aplicado a la situación actual, es que Colombia ha sido un muro de contención. No sé si ustedes recuerdan que hubo una época en la que todo el continente estuvo tomado por la izquierda con regímenes como los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, es decir, casi que todo Sudamérica estuvo en manos de la izquierda y el único país que sobrevivió fue Colombia. En segundo lugar, porque Colombia ha logrado contener un poco lo que ha sucedido en Venezuela. Colombia ha mantenido al margen a Maduro, quien ha mostrado unas claras pretensiones de utilizar el territorio colombiano no solamente para llegar al Pacífico, sino que se ha financiado, digamos, y ha apoyado a los grupos criminales colombianos, quienes cruzan la frontera y quienes se han convertido en grupos paramilitares del régimen. Entonces, si cae Colombia, sería mucho más fácil, digamos, poder financiar toda la estrategia del socialismo del siglo XXI utilizando los recursos naturales de Colombia, las redes criminales, bueno, y todo aquello por lo que la izquierda va detrás. Bueno, pues la verdad es que siendo ya y media, ¿no? Y digamos agradeciendo en mi nombre y en el nombre del panel a Beetle de Chivili, a New Direction y a toda la organización de este evento por dar este espacio a Iberoamérica para discutir estos temas, pues cerramos este panel y nos vamos al lunch, creo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a almorzar. Muchas gracias.